Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos la segunda clase de este taller y hoy ya metiéndonos más en los conceptos específicos que hacen a la investigación, vamos a abordar esta primera fase del proceso investigativo, lo que se le llama la fase de ideación del objeto de investigación. Se entiende a la investigación como un proceso que consta de un ciclo de tres fases. ¿Por qué un ciclo? Justamente un ciclo, porque constantemente uno está yendo y volviendo en el proceso de la escritura y en el proceso de la producción. Todo tiene que tener un hilo conductor. Por lo tanto, todo lo que está relacionado más adelante tiene que tener concordancia con lo inicial y todo lo que está iniciado al comienzo tiene que tener concordancia con lo que continúa en la escritura. Por ejemplo, si yo desarrollo un concepto teórico sobre una variable de estudio, ¿no? Y luego veo que esa variable no la voy a analizar, yo tengo que sacar ese concepto que puse en ese apartado. Y viceversa, si yo empiezo a trabajar sobre un concepto, un contenido o a hablar de un término técnico o específico, tengo que incorporarlo en la producción del marco conceptual, ¿sí? Marco conceptual como cualquier otra parte de la investigación. Por eso es un ciclo. Constantemente estamos yendo y viniendo. Es un engranaje, todas las piezas tienen que encastrar para que se produzca este proceso de investigación científica. Rosanna Inoue delimita la investigación en tres fases. Una fase sincrética, o como bien le dije al comienzo, ideación del objeto de investigación. En esta fase, el investigador parte de una idea difusa, preliminar, que se va a ir refinando y conceptualizando progresivamente. En esta fase se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente para poder identificar vacíos en el conocimiento y poder formular preguntas de investigación específicas, delimitadas. El resultado de esta fase es la definición clara y precisa del problema de investigación y la formulación de hipótesis o conjeturas que guiarán ese estudio. Vamos a ver que no siempre se plantean hipótesis. Luego, cuando llegamos al apartado, abordaremos bien este concepto. Luego pasamos a una fase analítica o fase de diserción del objeto de investigación. Esta fase se centra en la definición y en la operacionalización de la variable, así como en el diseño de la estrategia empírica para recolectar los datos, ¿no? Se seleccionan las unidades de análisis, se especifican las dimensiones de la variable, se establecen los procedimientos para poder medir esa variable. El resultado de esta fase eh, contempla la construcción de la base empírica de la investigación. Y por último, una fase sintética o también llamada la fase de reintegración del objeto, donde se analiza y se interpretan los datos obtenidos en la fase anterior y se busca los hallazgos empíricos con el marco teórico de la investigación para poder comprender el fenómeno estudiado, ¿no? En su totalidad. Uno puede llamar variable, o lo puede llamar fenómeno, o lo puede llamar objeto, y para ambos términos nos referimos a lo que se está investigando, ¿no? Al objeto de investigación, al tema de investigación, o al abordaje de la investigación. El resultado de esta fase, de la fase sintética, entonces, es una nueva comprensión del objeto de investigación que da lugar a nuevas preguntas, nuevas hipótesis para futuros ciclos de la investigación y principalmente aporta un nuevo conocimiento a la ciencia y a la disciplina, por supuesto. Entonces, metiéndonos en esta fase sincrética o la fase de ideación del problema de investigación, y no describe la idea de investigación como un proceso que evoluciona desde las representaciones preliminares hasta la conceptualización completa del tema, o sea, de lo que se sabe hasta lo que al armado para mi investigación.
Este proceso implica una revisión de la literatura existente, como ya dijimos, implica los vacíos del conocimiento, identificar los vacíos del conocimiento, e implica formular una pregunta específica de investigación. Está compuesta por varios apartados, ¿sí? Está compuesta por la pregunta de investigación, está compuesta por la justificación o relevancia, está compuesta por los objetivos, tanto generales y específicos, está compuesta por la hipótesis y está compuesta por el marco teórico conceptual que contempla el marco teórico, el estado de arte y la contextualización. ¿No? Estos son los componentes de esta parte de la investigación que vamos a abordar paso por paso. Para comenzar, la investigación parte de una pregunta o un problema. Decimos pregunta de investigación o problema de investigación. La diferencia entre esto es que uno se formula en forma de pregunta y el otro en forma de problemática. Esta pregunta debe ser clara porque busca algo a resolver. Debe estar respaldada con bases sólidas, bases teóricas sólidas. Es de suma importancia que se formulen preguntas claras, concisas, y que estas preguntas claras y concisas guíen al estudio. Deben ser relevantes para el campo de estudio y deben poder ser respondidas mediante una investigación empírica. ¿Qué significa esto? Que estas preguntas no pueden involucrar ni juicio de valor, no son meramente informativas y no tienen como respuesta un sí o no. La pregunta de investigación, al igual que el objetivo general, consta de 4 componentes. La variable en estudio, que es lo que se va a investigar, la unidad de análisis, que es a quién se va a investigar, el lugar investigativo, que es dónde voy a investigar, y el tiempo investigativo, que es cuándo voy a investigar. Es importante justificar la investigación tanto de un punto de vista lógico como empírico. Esto significa que la investigación debe tener una base teórica sólida, esto me lo van a escuchar decir varias veces, y en muchos casos también debe ser respaldada por evidencia empírica. Este marco va a proporcionar el contexto de la investigación y va a guiar la formulación de la pregunta de investigación, proporcionando una base de interpretación de los resultados que aparecerán al final de la investigación. Entonces, luego que yo planeo la pregunta de investigación, yo realizo la justificación o la relevancia. La investigación debe tener un propósito claro y este propósito debe estar relacionado con la pregunta o problema de investigación que se busca resolver. Para ello, yo establezco no solamente objetivos e hipótesis, sino también que tengo que justificar lo que voy a investigar. Dijimos en el primer video que la investigación era disciplinar, porque yo no puedo investigar una temática que no contemple mi disciplina. ¿Por qué? Porque me van a faltar herramientas para poder investigar. Entonces, en esta justificación o relevancia, me gusta más llamarlo relevancia, yo voy a tener que dejar en claro que la investigación es viable para la sociedad, porque una investigación comienza por una necesidad de la sociedad, por lo tanto, el investigador le devuelve a la sociedad esa inquietud. Voy a tener que dejar en claro que compete mi disciplina, que es pertinente a mi disciplina, y voy a tener que dejar en claro que cumplo con las normas institucionales para quien estoy investigando. Toda investigación se centra en una institución, digo, hay alguien que lo sustenta, hay alguien que lo financia, estoy investigando para alguien, entonces yo tengo que cumplir con esos requerimientos, con lo que me pide ese alguien, esa institución. Por lo tanto, este apartado de justificación o relevancia se divide en 3 párrafos, no lleva subtítulo, aclaro, y cada párrafo centra uno de estos ejes. La relevancia social, o sea, el primer párrafo lo que va a hacer es explicar por qué esta investigación es importante para la sociedad. En cuanto a lo disciplinar, un segundo párrafo va a explicar por qué la investigación es importante para la disciplina y quién fundamenta, quién sostiene disciplinarmente mi investigación. Toda disciplina tiene como una columna vertebral que es quienes fundamentan mis incumbencias como profesional. En el caso de la enfermería, bien sabemos que las teoristas, las teorías de enfermería, son quienes sustentan
nuestra acción cotidiana, ¿no? Nuestras incumbencias, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces va a haber una de estas teoristas que hable en cierta forma de nuestro tema de investigación y va a ser a ella quien tenemos que hacer relevancia para fundamentar de disciplina. Y lo institucional tiene que ver con explicar que sí estamos cumpliendo con estas normas que nos pide la institución, como por ejemplo alguna línea de investigación o un tipo de investigación. Hay instituciones que nos plantean los tipos, las características de la investigación que podemos hacer. Y en ese párrafo uno aborda y explica esta situación. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos son los productos o los resultados que se piensan alcanzar o que se esperan alcanzar, mejor dicho, con la investigación. Estos objetivos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser factibles, deben ser medibles, coherente con la investigación, con la pregunta de investigación y también, obviamente, centrado en un marco teórico. Los objetivos se dividen en objetivos generales y en objetivos específicos, ¿sí? Los objetivos general se desprende de esa pregunta de investigación y comienzan con un verbo en el infinitivo. Todos los verbos en el infinitivo son los que terminan en ar, er, ir, pero no son verbos de acción. ¿Qué digo? Este verbo del infinitivo que yo voy a seleccionar para establecer este objetivo general no tiene que implicar una acción. No voy a poner realizar o incursionar, porque yo no puedo ni realizar ni incursionar nada si no tengo resultados. Y lo que estoy haciendo acá es ideando lo que estoy investigando. Luego yo le voy a poner a modo orientativo una gráfica de distintos objetivos. Perdón, de distintos verbos. Los verbos se pueden seleccionar eh, de diferentes formas, ya sea porque es para el objetivo general o específico, o también se puede seleccionar por el tipo de investigación que voy a realizar, si va a ser una investigación explicativa, si va a ser una investigación descriptiva o si va a ser una investigación exploratoria o correlación. Em, y la verdad que lo importante acá es poder identificar cuál puede ser un verbo del infinitivo viable para este objetivo que estoy formulando. Luego están los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general y que son aspectos más concretos que yo voy a investigar. Es como que son, bueno, para poder cumplir con ese objetivo general, ¿no? ¿Qué cosas voy a tener que investigar? ¿No? ¿Qué cosas más puntuales, más chiquitas voy a tener que investigar para cumplir con ese objetivo general? Para pasar en limpio, entonces el objetivo general se desprende de la pregunta de investigación, también está compuesta por los mismos 4 componentes que está compuesta la pregunta de investigación, y los objetivos específicos son aspectos más concretos que necesito investigar para cumplir con ese objetivo general. Por eso decimos que el objetivo específico se desprende del objetivo general. También comienzan con un verbo infinitivo y planteamos 2 o 3 objetivos específicos los que necesitamos para poder cumplir con este requerimiento, ¿sí? Luego, cuando ustedes hagan las actividades, yo ahora les voy a subir una actividad muy chiquitita con respecto a esto que vimos, pero en la medida que ustedes produzcan esos proyectos de investigación, vamos a ir afinando esta cuestión en la misma corrección o en las tutorías que realicemos. Igualmente, valga hasta decir que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden consultar a través de la plataforma que estamos utilizando a través del Cloud. Bueno, para continuar, nos encontramos luego de los objetivos con la hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta de investigación y enfatiza que debe ser relevante para el campo de estudio. Esta está enmarcada en un cuerpo de conceptos y referencias teóricas que deben ser empíricamente contrastados. ¿Qué digo? La hipótesis es el presunto resultado de mi pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo creo que voy a obtener como resultado a esa pregunta que me estoy planteando? Em, Uno plantea hipótesis de acuerdo al enfoque investigativo, si voy a tener una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, que vamos a abordar más adelante en clases siguientes, ¿sí? Y uno plantea hipótesis
hay dos caminos para plantear hipótesis. Por un lado, hay tres tipos de hipótesis que están asociados a diferentes esquemas, y por el otro lado, hay hipótesis central y hipótesis nula, que es para el resultado de mi investigación. Planteándome en este último eje, yo les quiero explicar que uno cuando termina la investigación, uno corrobora o refuta la hipótesis. ¿Qué digo? Corroboro si obtengo como resultado lo que yo pensaba que iba a obtener. Y refuto si obtengo otra cosa como resultado. Si yo tengo que corroborar la hipótesis, bárbaro, yo digo que mis resultados tienen que ver con mi hipótesis, ¿no? Y hago una fundamentación. Ahora, si yo tengo que fundamentar que los resultados obtenidos no es lo que yo planteaba, o sea, no corrobora mi hipótesis, la refuta, yo planteo una presunta hipótesis para futuras investigaciones. Yo dejo planteado otra hipótesis para futuras investigaciones. Y eso se le llama hipótesis nula, ¿sí? Lo puedo hacer o no, lo aconsejable es que uno, cuando termine de investigar, deje plasmado otro campo investigativo para continuar con esta línea de investigación. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Estas tres hipótesis que se definen consta de una hipótesis descriptiva que se utiliza en investigaciones que busca describir las características o propiedades de ese fenómeno a investigar, de esa variable en estudio. Estas hipótesis suelen formularse en términos de la existencia, de la presencia o en términos de la distribución de ciertas variables. Por ejemplo, la incidencia de la diabetes tipo 2 es mayor en personas con obesidad, ¿no? Yo estoy describiendo. Descriptiva viene del término describir, ¿sí? La hipótesis explicativa se emplean en investigaciones que buscan explicar las causas o los factores que determinan el fenómeno o la variable en estudio, y estas hipótesis suelen formularse en términos de relaciones causales entre la variable. Por ejemplo, el consumo excesivo del azúcar aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿no? Yo lo que estoy haciendo justamente es explicar. Explicativa viene del término explicar. Y la hipótesis interpretativa, que viene del término interpretar, se utilizan en investigaciones que buscan comprender el significado o la interpretación de un fenómeno desde una perspectiva de los actores involucrados. Estas hipótesis lo que suelen formular es términos de significancia, creencia, de valores. Por ejemplo, las personas con diabetes tipo 2 perciben su enfermedad como un obstáculo para llevar una vida plena. Las hipótesis interpretativas lo que busca es interpretar los datos o es interpretar esa pregunta de investigación, ¿sí? Estas tres hipótesis, tanto descriptiva, explicativa como interpretativa, están en relación directa con el tipo de investigación seleccionado, que cuando veamos diseño metodológico vamos a retomar un poquito esto. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta fase sincrética, en esta fase que estamos comenzando a escribir? Es que yo planteo una hipótesis que me va a guiar el estudio. Es como que acá yo planteo una hipótesis para marcar un camino a donde quiero llegar. Y luego, cuando yo armo el diseño metodológico, ahí yo me fijo si esa hipótesis está bien planteada, si es pertinente realizar una hipótesis o no. Bien, para poder realizar una hipótesis totalmente bien definida, debo estar afianzada del vocabulario que voy a utilizar durante la investigación. Y para esto necesito desarrollar el marco teórico conceptual. Por lo tanto, esta hipótesis que uno se suele plantear al comienzo de la investigación suele ser una guía a seguir, pero que luego debe replantearse en la fase analítica para ver si es pertinente colocar la hipótesis o no, y si es pertinente colocarla, poder determinar si estaba bien formulada o no, ¿sí? Luego vamos a retomar el tema de hipótesis. Luego, para meternos en el estado actual del conocimiento o en el marco teórico conceptual, que dijimos que está dividido por estado actual de conocimiento, que es el estado de arte o también llamado antecedentes, ¿sí? Acá traigo referencia a Andrés Monbrú, otro de los escritores argentinos sobre investigación, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Él habla de la necesidad de revisar la literatura existente al afirmar que la idea de investigación debe ser justificada dentro de un marco teórico.
Él dice que esto implica que el investigador debe estar al tanto de los conocimientos previos sobre el tema para poder situarla en su propia investigación. Y esto permite identificar lo que ya se sabe sobre el tema, permite identificar los vacíos del conocimiento y las áreas que se requieren de más investigación. Bien, el estado actual del conocimiento, entonces, es em, todo lo que se sabe sobre mi tema de investigación, sobre mi variable en estudio. Bien. Y acá ahora vamos a ver cómo lo podemos acomodar, pero la verdad que el criterio, si bien hay varias formas de ordenar el estado actual de conocimiento, el criterio es propio del investigador y tiene que quedar visiblemente en ponencia, en evidencia, lo que se está investigando. Yo realizo una revisión exhaustiva del conocimiento existente sobre mi tema de investigación y luego selecciono los artículos que son más pertinentes. Y eso lo armo, produzco un texto donde tiene que figurar quién es el autor o los autores de la investigación, qué investigaron, que ahí puede aparecer como pregunta de investigación o objetivo general, cuál fue el diseño metodológico que utilizaron y cuáles fueron los resultados o conclusión obtenida. Cada antecedente consta de un párrafo que luego se une con conectores para darle sentido al texto. El marco teórico, entonces, es todos los conceptos teóricos de todos los temas que voy a abordar en mi investigación, de todas las variables en estudio que voy a abordar en mi investigación. Y luego tenemos dentro, como último punto de este apartado sincrético, la contextualización, que es la ubicación geográfica de donde yo voy a realizar la investigación. Entonces, pasando en limpio, la fase sincrética se compone por la ideación del objeto por investigar, que es el planteo del tema de investigación, el planteo, la contextualización en el área temática dentro de la cual se desarrolla la investigación, el planteo del problema o la pregunta de investigación, donde uno plantea la variable, la unidad de análisis, el lugar y el tiempo investigativo, la justificación en la relevancia, que son los motivos que van a justificar esa producción del conocimiento en el área temática elegida, que consta de 3 párrafos: social, disciplinario e institucional. Los objetivos, que apuntan a producir el conocimiento que busca la investigación, los cuales pueden ser alcanzados mediante herramientas teóricas y metodológicas elegidas. La hipótesis, que va si se aplica, que luego en la fase analítica yo voy a chequear si es pertinente o no, que es el supuesto resultado investigativo, el cual debe ser contrastable y debe responder a la pregunta de investigación y también debe reflejar, ¿no?, el aporte disciplinar que estoy realizando, que esta se puede agregar en que existe 3 tipos de hipótesis, y a su vez se puede agregar en principal o secundaria o principal y nula. Luego contamos con el marco teórico conceptual, que está subdividido el marco teórico conceptual por estado del arte o estado en cuestión o antecedente, que son las referencias disciplinares más importantes, que deben estar actualizadas, si estas no deben tener mayor a 10 años, que debe dar cuenta de una manera referencial las polémicas que subsistan del tema de investigación, que para acá utilizo los repositorios académicos, ¿sí? Las puedo ordenar por investigaciones locales, propias de la universidad o de la zona donde yo voy a realizar la investigación, luego por los antecedentes provinciales o nacionales, luego por los países limítrofes latinoamericanos, y luego por otros países o otros idiomas. Em, Deben cumplir con el cuerpo de conocimiento disciplinar, con la teoría, los modelos de teoría, en este caso de enfermería. Este orden expositorio tiene que ver con la claridad del apartado que estoy presentando y lo elige el investigador. Luego tenemos el marco teórico o teórico metodológico, también se lo puede llamar así, donde aparecen el marco teórico, los autores, las obras y los conceptos que se utilizarán como categorías de análisis y como herramientas y recursos metodológicos. Acá se debe explicitar con claridad la relación y la pertinencia de este marco con el objeto de investigación
con la posibilidad de contratar la hipótesis, si es que la hubiera, la hipótesis, o corroborar la hipótesis. Em, y acá se debe armar por criterio también del investigador, lo que uno aconseja que vaya del tema más pertinente al menos pertinente para la investigación. ¿De dónde yo saco qué tema voy a desarrollar para construir el marco teórico? De mis variables en estudio. ¿Y de dónde saco las variables de estudio? Del objetivo general y específico. ¿Sí? ¿Qué serían esas variables de estudio? Lo que yo voy a investigar. Luego también vamos a ir a afinar con esto si hay duda. Y la contextualización, que es el contexto del lugar investigativo, la descripción geográfica, los aspectos sociales, culturales, aspectos educativos, de sanidad, el plano descriptivo, sobre el lugar donde voy a investigar. Acá que voy a desarrollar, siempre voy a hacer una descripción geográfica y un plano descriptivo del lugar donde voy a investigar, pero los aspectos sociales, culturales, educativos, de sanidad o lo que fuera, va a tener que ver con la incumbencia de la investigación. Bien, si yo voy a investigar en una población, no va a ser necesario tal vez describir el nivel sanitario de ese lugar investigativo, ¿no? Entonces, eso también va a tener que ver con el lugar planteado para investigar y la unidad de análisis seleccionada para la investigación. ¿Sí? Em, Muy brevemente, esta fase sincrética está compuesta por estos apartados, ¿sí? Vuelvo a repetir, ahí le dejo una actividad, le voy a poner un pequeño texto, un abstract. Un abstract es un artículo científico donde ustedes van a poder tener que determinar una pregunta de investigación, un objetivo general, algunos objetivos específicos y una hipótesis. Bien, y también les voy a dejar una foto con los objetivos específicos, ¿sí? Esto es un ejercicio para meternos en el tema, en el abordaje, en el desarrollo del apartado. Bien, acá no va a haber ni errores ni aciertos, sino que la idea es que ustedes puedan ver, podemos ver nosotros y ustedes puedan hacer el ejercicio si se entendió cómo se arma cada concepto. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo consultan a través del Classroom y estamos atentas para responder. El próximo encuentro, ya que ya se le comunicará, va a ser un encuentro sincrónico para poder desarmar alguna duda que haya quedado en esta primera clase. Bueno, espero que haya sido grata y entendible el aporte de hoy y bueno, sigo a su disposición. Muchísimas gracias y excelente semana para todos.